Situémonos, por favor, en el año 1814. Hablaremos de María Luisa, la mujer de Napoleón, y el general Napier. El imperio napoleónico en 1814 estaba deshecho, el propio Napoleón había abdicado, se hallaba confinado en la isla de Elba, y su esposa, la emperatriz María Luisa, regresaba obligada al Palacio vienés de Hofburg, el viejo palacio de los Austrias, de los Habsburgo, claro. Ahí en Viena, todavía está, y es señor. muy visitado por los turistas, un palacio, bueno, construido en distintas épocas, a partir del siglo XIV hasta ahora, que por ahí le hacen cosas, ¿no? Algún día hablaremos de eso porque palacio que tiene muchísimas leyendas, entre ellas una que tiene que ver con su construcción, con unos pájaros que merodeaban por allí y que se fueron, la ausencia, creo que eran grullas, de esos pájaros, parece explicar la clásica mala suerte de los Habsburgo, que no es más que una serie de sucesos aciagos que, puestos en fila por un historiador supersticioso, dan como resultado que uno crea que los Habsburgo tenían mala suerte. Y que la genética y la política bien pueden dar cuenta de eso, ¿no? Desde luego. Bien, el caso es que se volvía a Hofburg María Luisa. Usted sabe que Napoleón se había casado con María Luisa de Austria, siendo los austrias los peores enemigos de Napoleón. Claro. Pero lo hizo en la cúspide de su poder, y entonces para los Habsburgo pareció un buen negocio casar a María Luisa con Bonaparte. Destruido el poder de Napoleón, marchó María Luisa nuevamente al Palacio de los Habsburgo, en el sombrío Hofburg, y allí gobernaba su papá, Francisco I de Austria. En Austria la gente pensaba que la vuelta de la mujer de Napoleón a su país era un último triunfo contra el poder de Bonaparte. Entonces todos la vitoreaban, gritaban: ¡viva María Luisa! ¡Viva Austria! ¡Bajo el corso! Etcétera. No es que estaban en contra de los carnavales, sino que, como se sabe, Napoleón había nacido en Córcega. La verdad es que la emperatriz estaba triste. Entró a los aposentos que le habían asignado y, postrada en su cama, estalló en sollozos, y al día siguiente le escribió a Napoleón la siguiente carta que tenemos ahora. Ah, mire, tiene el original. Bueno. No es posible que se dejen de jorobar con las sillas. ¿De dónde proviene el corrimiento de sillas? Es un fantasma de Hofburg. Porque es en otra parte, no es aquí. Justamente. No, sí. ¿Sí? Sí. Era aquí, ¿eh? Bueno, pueden seguir corriéndola. Acaban de movilizarla, no se haga problema. Aquí está la carta, ¿eh? A ver. Dice: no me acuses de olvido. Me parece una canción de Imperio Argentino. Paso tristemente el tiempo lejos de ti. Bueno, mientras esperaba poder visitar a su esposo en la isla de Elba, ocupó María Luisa el tiempo en fiestas, en bailongo, y hay que decirlo, en la cama de otros hombres. Parece que unos agentes austríacos, con órdenes de altísima procedencia, estaban interesados en que María Luisa se distanciara totalmente de Napoleón. Querían debilitar a Bonaparte en todos los flancos. Y entonces inventaron lo siguiente, entre mil ardides. Organizaron una orgía no lejos de la residencia donde estaba preparando María Luisa. Hicieron la orgía con el fin de que llegasen hasta ella los rumores a través de la ventana. Bueno, ya se sabe el efecto que tiene el rumor de una orgía a través de la ventana en una señora separada de su esposo. Tras los muros, sordos ruidos. Parece que contrataron a 3 muchachas, según las crónicas, para sacrificar la poca virtud que les quedaba. Y también intervinieron 2 cocheros y un joven panadero. Siempre al relatar los pormenores de una orgía queda bien establecer el oficio de alguno de los participantes. Y en este caso yo sospecho que existe la sensación de que los cocheros y los panaderos son personas proclives a la orgía en general. Un estudiante de física nos daría una impresión melancólica. En cambio, un cochero y un panadero, que son
gentes acostumbradas a excentricidades del espacio Sí, el señor, uno muy bien, muy bien. y del tiempo el otro. Del tiempo el otro, muy Ya que bien. un panadero se acuesta a las 3 de la mañana y un cochero anda de acá para allá. Bueno, Incluso los movimientos profesionales son objeto del gozo de los pornógrafos Sí, sí. de la época, señor. bueno, uno cree que estos tipos van a estar bien en una orgía. Yo la verdad es que incluso me he hecho pasar algunas veces por panadero, nada más que para ver si me invitaban a alguna orgía. Lo vi de cochero en la costa una vez. Bueno, la orgía allí cerca. Empezaron a amarse las chicas, el panadero y los cocheros. Y obedeciendo a las consignas dadas, debían comentar cada gesto que hacían, cada sensación en voz alta. Qué bueno. Por ejemplo, o me está pasando esto y aquello. O si no, o me están haciendo esto, aquello y lo demás allá. Todo esto lo hacían en voz alta y con términos vigorosos. Sí, claro. Sucedió que estas frases atravesaron el patio y llegaron a los oídos atentos de María Luisa. Entonces la mina entró en un estado de nerviosismo, por decirlo así, Sí. de una Es para índole menos. tal que saltó de la cama en camisón, abrió la puerta de la pieza, llamó al centinela de guardia y lo metió en la cama. De tanto. Mientras tanto, Napoleón aguardaba en la isla de Elba jugando con una linterna mágica y con fuegos de artificio. Ahora bien, esta actitud desenvuelta de la emperatriz escandalizó a los franceses y también a muchos austríacos. Un día la vieja reina María Carolina, que era hermana de María Antonieta, encaró a María Luisa y le dijo: ofendes al amor. Yo en tu lugar ataría las sábanas de mi cama a una ventana y saldría corriendo hacia la isla de Elba. Bueno, estos reproches presionaron un poco a María Luisa. Por un instante pensó en la fuga, pero sabía que nunca conseguiría llegar. Prefirió esperar en Viena a ver si por casualidad Napoleón llegaba al pie de su ventana. En el mes de junio de 1814, María Luisa consiguió permiso para salir de Hofburg para pasear por Chamonix. Esto hostilizaba un poco a los Borbones, que como se sabe estaban instalados en el trono francés. Allí estaba Luis XVIII, que era el hermano del decapitado Luis XVI. Ahora bien, Luis XVIII no quería saber nada que tuviera que ver con Napoleón, pero María Luisa fue autorizada, ¿no? Ahora, sin que ella lo supiera, además de los guardias pertinentes, le pusieron una espía cuya función era evitar que ella siguiera de largo a buscar a Bonaparte. El espía se presentó como un oficial del emperador de Austria, se llamaba Alan Albert de Neiper. Era un austríaco. Sí, sí. Tenía unos 40 años, en ese momento tenía unos 40 años. Sí, ahora tendría como 200 y Ahora, pico, claro. claro, imagínese. Era muy alto, ahora ya no. Tenía una tapita para el ojo, de esas que usan los piratas, porque había perdido un ojo, andá a saber en qué batalla. Bueno, el tipo era un Don Juan, ¿no? Bien. La ex emperatriz le tenía mucha antipatía y le escribió a Napoleón: aquí estoy rodeada de la policía y la recontra policía austríaca. Pese a todo, confía en mi deseo de ir a verte. Quizá las cartas se interrumpan. El general Neiper tiene la orden de interceptar todo lo que te escriba. Y efectivamente tenía esa orden Neiper, pero para impedir que ella se trasladara a la isla de Elba tenía otro medio más seductor. Se le había ocurrido compartir la mujer del ex emperador de Francia y hacía toda clase de gestos galantes para conseguirlo. Compartir la mujer con esta construidora. Sí. ¿No? Bueno, lo que se le había ocurrido era meterse en la cama Claro, con María vamos. Luisa. Sí. Beneficiarse. Neiper a un tiempo trataba de levantarse a María Luisa y cumplía sus tareas de espía, ¿no? Anotaba todo lo que la mina le decía, el nombre de los visitantes, los cambios de fisonomía en la cara de la mina cuando uno le nombraba a Napoleón. Miserable. Y por su parte María Luisa tenía también agentes propios, a través de los cuales recibía y contestaba cartas de su marido. Pero pasó algo. Hubo una carta de Napoleón que le molestó mucho a esta chica, ¿no? Ya, loco de deseo, Bonaparte empezó a exigir a María Luisa que fuera a reunirse con él, qué sé yo, de mal modo. La amenazó con un rapto a la fuerza. Te voy a raptar, qué sé yo. Esta amenaza espantó a la mina. Atención. La idea de verse secuestrada la aterraba
y su marido pasó a ser para ella, otra vez, uno de esos revolucionarios, uno de esos hombres malvados con los que la amenazaban cuando era chica. Recuérdense, ella se crió entre los Austrias. Vamos, la corte de María Luisa era la corte de María Antonieta, que fue decapitada durante la Revolución Francesa, y Napoleón formó parte de aquella Revolución Francesa. Así que María Luisa, atemorizada, optó por la tranquilidad y ya no quiso ir a Elba. Kneiper cantaba Victoria. Unos días más tarde, apremiada constantemente por Kneiper, María Luisa inició el regreso a Viena. En un momento la caravana llegó al borde del lago de los Cuatro Cantones, visitó la capilla de Guillermo Tell y ahí se desató una tormenta. Fueron a un hotel de mala muerte. Bueno, ¿para qué le voy a contar lo que fue aquella carrera? Kneiper, que era vivo, cuando vio que había tormenta, conjeturó que si María Luisa tenía miedo, por ahí lo abrazaba. Pero no porque el abrazo fuera a calmarle el miedo, sino porque los truenos eran un permiso para un abrazo que a lo mejor ella tenía ganas de darle hace rato. Y así es como funciona. Una excusa, vamos. Queridos amigos, amantes, el abrazo. Funciona así el abrazo con los truenos. No sé si una mujer tiene tantas ganas de abrazar a un hombre. Digo, si una mujer piensa que se le va a ir el miedo a los truenos abrazando a un hombre, no. Lo que pasa es que a lo mejor si tiene ganas de abrazarlo, va a decir, uy, he aquí, al oír un trueno, una excusa para abrazarlo y no hacerme responsable de las consecuencias de este abrazo. Pero si hay una cosa que a uno le molesta es hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Totalmente. No es diferente la excusa del alcohol, tanto en mujeres como en hombres. Así funciona la excusa del alcohol. Vamos, a ver si a esta altura vamos a creer que el alcohol modifica esta historia. El caso es que, bueno, el tipo se metió en su cama y ¿qué vamos a hacer? Sí, yo sé qué vamos a hacer. Al final, cada etapa del camino era un pretexto para que Kneiper se metiera en la pieza, ¿no? María Luisa llegó a Augsburg en un estado de completo agotamiento, hay que decirlo, ¿no? Ahí, por una maniobra del ministro Metternich, acabó por separarse, ¿no?, de todo recuerdo de Napoleón. Una mañana llevaron a María Luisa un extraño documento que procedía de la Nunciatura y se leyó que el matrimonio de Josefina con Napoleón no había quedado invalidado de acuerdo con los reglamentos, por lo que la unión de María Luisa con Bonaparte era nula. Y entonces María Luisa le agarró odio a Napoleón porque ella decía que era católica practicante y como lo del trueno. Sí. Aprovechó para no perdonarle a Napoleón haberla hecho vivir durante 4 años en estado de pecado mortal. Oh, Dios. Bueno, había algo de paradójico en esta situación, lo que quieras. Se casó con Kneiper. Se paseaban por los bosques de Viena sin ningún pudor. Como sabemos, Napoleón salió de la isla de Elba, volvió a París para los llamados 100 días, intentó reorganizar a sus ejércitos. Cuando se enteró del asunto entre Kneiper y María Luisa, se puso como loco. Ella le propuso una separación amistosa y Napoleón gritó: si es preciso, aplastaré todos los ejércitos aliados e iré yo mismo a buscarla a Viena y la traeré a las Tullerías. El 12 de junio de 1815, como los aliados marchaban contra Francia, fue a reunirse con sus tropas. Napoleón, su objetivo era librar un combate en Bélgica, vencer y correr a Augsburg a buscar a María Luisa, pero ya sabemos que en la llanura de Waterloo todo ocurrió de manera diferente. Napoleón fue apresado, lo llevaron a Santa Elena, donde pasó el resto de sus días. Cuando murió en 1821, el corazón de Napoleón, por expresa indicación suya, fue colocado en un recipiente para que se lo llevaran a María Luisa. La indicación fue dada antes de morir, desde luego. La ex emperatriz no se entristeció demasiado por la muerte de Napoleón, asistió en Viena a un servicio religioso con velo negro que estaba destinado más que nada a ocultar su embarazo. Se me dirá cómo un velo negro puede ocultar un embarazo, y yo responderé que no lo sé. Era largo el velo. Claro, por ahí velaba el cuerpo, no el rostro. Recuérdense los 7 velos de Salomé. El velo al rodear el sombrero cae como si fuera una cortina, claro. Y no deja ver a la gorda. Es así de sencillo.
Se casó con Napier sin esperar el duelo oficial, el 8 de agosto de 1821, 4 meses después de la muerte de Bonaparte. Se negó a recibir el corazón que le habían enviado, María Luisa. Aceptó a regañadientes la máscara mortuoria del emperador. Pocos meses más tarde, un cortesano descubrió a los hijos del intendente del palacio jugando con un objeto de yeso que habían atado a un cordel y lo arrastraban. Y era aquella máscara. Había, no lo dice aquí, pero alguien que sufría mucho, que no era otro que el rey de Roma, el hijo de Napoleón, que vivía con su mamá, María Luisa, y a quien le habían prohibido acordarse de su padre. No le habían quitado los regalos que el padre le había hecho, no tenía retratos de él. Murió aquel pobre muchacho. Muy jovencito. Muy joven, enfermo de no sé qué, posiblemente lo hayan matado. Nunca se supo bien, o nunca se supo bien en este programa. Por ahí todo el mundo lo sabe y nosotros no. ¿A quién quiere dedicar esto, doctor? Yo creo, Alejandro, empezando por la triste historia de María Luisa. María Luisa fue una mujer que, si bien es cierto que conquistó algo del amor del emperador, no lo amó nunca, digámoslo de una buena vez. Siempre hubo miedo. No tanto, en todo caso, como lo amaron las numerosas mujeres que supo conquistar Napoleón. Y incluso me permito recomendar una obra de un amigo de este programa, que es Joseph Roth, un novelista norteamericano, que escribió una obra llamada Los 100 días, donde cuenta el amor de una joven cortesana nacida en Córcega también, y que lo ama siempre desde lejos, con quien el emperador no tiene trato carnal alguno, pero ella trasunta esa especie de pasión que despiertan los grandes hombres, no tanto en sus amantes como en su pueblo. Cuando una mujer se siente amante y además es parte de ese pueblo, el amor es doble, como bien sabemos los argentinos que puede ocurrir. Pero estaba pensando que algunas personas ajenas a esto, este capitán austríaco no nos merece ningún respeto, igual que no nos lo merecería ninguno de los otros policías que rodearon a Napoleón en su primera derrota. Javert, uno de ellos, Metternich, el otro, traidores desde siempre, que fueron y volvieron todo el tiempo. Me gusta pensar en el amor hacia Napoleón con aquello que siempre repetimos cuando él vuelve de Elba, y que el primer contingente que sale a reprimirlo, cuando él dice, si quieren una víctima, aquí está su emperador, y ellos se pliegan. Pasa lo mismo con los siguientes, y cuando reúne más de 5.000 hombres le manda a decir a Luis XVIII, deje de mandarme gente, que ya tengo suficiente para tomar París y el resto de Francia. Digo, ese es el hombre que me parece que merece toda esta dedicatoria, y que alguna vez, viendo tristísimo a su pobre hijo, ver cómo era no solamente despreciado, sino cómo se le arrebataba el poder de la Revolución Francesa que podía haber tomado en sus manos, pensó seguramente que era una lección que él conocía desde hace rato, y habrá dicho con el mejor acento porteño, ¿qué me van a hablar de amor? ¿Y qué me van a hablar de amor? Es el tango que ilustra esta, que es una historia de amor, finalmente, en la voz de Horacio Molina.